Si cada nación del planeta está endeudada, ¿a quién le debemos el dinero? Esta no es una pregunta trivial, no es una simple curiosidad contable. Es, quizás, la pregunta más importante de nuestra era, una llave que abre una puerta a una habitación que la mayoría ni siquiera sabe que existe. En esa habitación se encuentra el mecanismo secreto que gobierna el mundo. Nos han enseñado a pensar en la deuda como un accidente, un efecto secundario de la mala gestión, un bache en el camino del progreso. Nos dicen que es un problema que debemos resolver, una carga que debemos aligerar. Pero, ¿y si eso fuera una mentira? ¿Y si la deuda no es el problema, sino el producto? ¿Y si no es un error en el sistema, sino el sistema mismo, funcionando a la perfección? La tesis central que exploraremos es esta. La deuda, en su forma moderna, no es simplemente una obligación financiera. Es la tecnología de control más sofisticada y exitosa jamás inventada. Es un producto, el más rentable de la historia, no porque genere intereses, sino porque genera obediencia. Su verdadero rendimiento no se mide en divisas, sino en poder. Para entender cómo hemos llegado hasta este punto, debemos despojarnos de nuestras ideas preconcebidas sobre el dinero y viajar en el tiempo. No a las salas de juntas de Wall Street, ni a las cumbres del G7. No todavía. Nuestro viaje comienza mucho antes, en el polvo de la antigua Mesopotamia, hace más de 5000 años, donde el concepto de deuda fue tallado por primera vez, no en oro, sino en arcilla. Allí, en las fértiles tierras entre los ríos Tigris y Éufrates, los sacerdotes de los templos sumerios, que también actuaban como los primeros banqueros, registraban los préstamos de semillas y plata en tablillas de arcilla húmeda. Un préstamo para la siembra de un agricultor, una deuda para la construcción de un canal. Estas tablillas son los artefactos más antiguos de la contabilidad humana. Pero eran más que eso, eran contratos de servidumbre, eran sentencias diferidas. Cuando la cosecha fallaba, cuando la sequía agostaba los campos, la deuda permanecía, crecía, y el agricultor, el hombre común, se enfrentaba a una elección imposible: entregar su tierra, entregar a sus hijos como sirvientes o entregarse a sí mismo. La esclavitud por deudas no era una consecuencia desafortunada, era una característica fundamental de la economía. La deuda transformaba a hombres libres en propiedad. Era un mecanismo para la concentración de la riqueza y el poder en manos de una pequeña élite sacerdotal y real. No es casualidad que los primeros decretos de borrón y cuenta nueva, los jubileos de deuda, fueran proclamados por los reyes. No lo hacían por benevolencia, lo hacían para evitar el colapso social, para liberar a suficientes hombres para poder reclutarlos en sus ejércitos y evitar que las revueltas de los desesperados derribaran su propio poder. Ya entonces, hace milenios, entendieron algo que nosotros hemos olvidado. Una población completamente esclavizada por la deuda es una población frágil, inestable y, en última instancia, inútil para los fines del Estado. La deuda debía ser gestionada, no eliminada, como se gestiona un recurso. Es una lección que la historia repetiría una y otra vez, en ciclos de auge. Crisis y amnistía, una danza macabra entre el acreedor y el deudor que definiría el contorno de la civilización. El drama de la deuda ya estaba escrito en esa primera arcilla. La lección de Mesopotamia, grabada en tablillas de barro, se olvidó y se reaprendió a lo largo de los siglos. La deuda es una fuerza de la naturaleza social, como el fuego. Puede calentar un hogar o incendiar una ciudad. La siguiente gran civilización en dominar esta fuerza y ser finalmente consumida por ella fue Roma. La República Romana no se construyó sobre el mármol y la ley, sino sobre la deuda y la conquista. Imaginen la escena: un pequeño agricultor romano, un ciudadano, la columna vertebral de las legiones. Es llamado a servir en una campaña en Galia o en Púnica. Se va durante años. Mientras lucha y sangra por la gloria de Roma, sus competidores, los patricios ricos con vastas fincas o latifundios,
no van a la guerra. Se quedan en casa, prestan dinero. Y cuando el pequeño agricultor no puede pagar sus deudas, que se acumulan en su ausencia, su granja, la tierra de sus ancestros, es embargada. Al regresar, el veterano que conquistó el mundo lo ha perdido todo en casa. Desposeído y desesperado, se ve obligado a emigrar a la ciudad de Roma, uniéndose a una masa creciente de proletarios desempleados, dependientes de los subsidios de grano y los juegos del circo. Pan y circo. Este no es un caso aislado. Es la historia de la caída de la República Romana. El sistema estaba diseñado para canalizar la riqueza de la tierra y del trabajo hacia las manos de una oligarquía senatorial. La deuda era la cinta transportadora. Los hermanos Graco, Tiberio y Cayo intentaron detener esta maquinaria. Propusieron reformas agrarias, una forma de redistribución y alivio de la deuda para la clase de pequeños agricultores. Vieron que un Estado compuesto por unos pocos acreedores, inmensamente ricos, y una masa de deudores desposeídos no podía sobrevivir. Su recompensa fue el asesinato. Fueron apaleados hasta la muerte por matones contratados por la misma élite senatorial cuyo poder amenazaban. Su fracaso selló el destino de la República. El poder se trasladó a generales carismáticos como Julio César, que entendieron que la lealtad del ejército ya no era para el Estado, sino para el hombre que podía pagarles y prometerles tierras, el hombre que podía resolver sus deudas. César mismo era un deudor colosal, pero usó sus deudas para financiar su ascenso, pagándolas con el botín de sus conquistas. La República se ahogó en un mar de deudas privadas que se transformaron en una crisis política terminal. El imperio que la reemplazó simplemente cambió la naturaleza del juego. El emperador se convirtió en el deudor y acreedor final, manteniendo a la plebe tranquila con subsidios financiados por la conquista y la devaluación de la moneda, un impuesto invisible que robaba el valor de los ahorros de todos. Cuando las conquistas se detuvieron, el flujo de botín se secó. Los impuestos aumentaron. La moneda se devaluó hasta casi no tener valor. El imperio se consumió a sí mismo desde dentro, devorado por los mismos mecanismos de deuda que habían impulsado su ascenso. Roma nos enseña una verdad aterradora. La deuda no solo esclaviza a los individuos, puede esclavizar a civilizaciones enteras, llevándolas por un camino de expansión insostenible que inevitablemente conduce al colapso. Es un pacto con el diablo, poder hoy a cambio del alma del mañana. Tras la caída de Roma, Europa se sumió en lo que se conoce como la Edad Oscura, pero las fuerzas de la deuda no desaparecieron, simplemente mutaron. La Iglesia Católica, que se convirtió en la principal institución de poder, prohibió oficialmente la usura, el acto de prestar dinero con intereses. Lo consideraba un pecado mortal, pero el poder siempre encuentra una manera. La prohibición de la usura no eliminó el préstamo, simplemente lo hizo más creativo y a menudo más opaco. Los prestamistas judíos, a quienes las leyes cristianas les prohibían poseer tierras y ejercer muchas profesiones, fueron empujados a la única esquina económica que les quedaba, las finanzas. Se convirtieron en los banqueros de una Europa que oficialmente despreciaba la banca, una posición necesaria pero peligrosa que los exponía al resentimiento y a la persecución. Cuando los reyes y nobles necesitaban dinero para financiar sus guerras o sus lujos, acudían a ellos. Y cuando las deudas se volvían demasiado grandes para pagarlas, la solución a menudo era violenta: la expulsión, la confiscación o la masacre. Pero la verdadera innovación financiera de la época no vino de los márgenes de la sociedad, sino de su corazón militante y piadoso, los caballeros templarios. Esta orden de monjes guerreros, creada para proteger a los peregrinos en Tierra Santa, se convirtió accidentalmente en el primer sistema bancario multinacional de Europa. Imaginen a un noble francés que quiere viajar a Jerusalén. Llevar grandes cantidades de oro y plata en un viaje tan largo y peligroso era una invitación al desastre. En su lugar,
podía depositar su oro en la preceptoría templaria de París. A cambio, recibía una carta de crédito, una nota cifrada. Al llegar a Jerusalén, podía presentar esa nota en la preceptoría templaria local y retirar la misma cantidad de oro. Era un sistema ingenioso, seguro y revolucionario. Los templarios establecieron una red de confianza financiera que abarcaba todo el mundo conocido. Pronto, comenzaron a usar los vastos depósitos que poseían para otorgar préstamos. Se convirtieron en los banqueros de reyes y papas, financiando cruzadas y reinos. Su riqueza y poder se volvieron legendarios. Eran una corporación supranacional, leal solo a sí misma y al Papa, con su propio ejército, sus propias fortalezas y su propio sistema financiero. Pero su éxito contenía la semilla de su destrucción. Su mayor deudor fue el rey de Francia, Felipe IV, conocido como el Hermoso. Felipe estaba profundamente endeudado con los templarios y, en lugar de pagar, ideó una solución más permanente. El viernes 13 de octubre de 1307, en una operación coordinada y secreta, arrestó a todos los templarios de Francia, los acusó de herejía y blasfemia, los torturó para obtener confesiones falsas y quemó a sus líderes en la hoguera. Luego, confiscó sus activos. La historia de los templarios es una lección brutal sobre la naturaleza de la deuda y el poder. Nos enseña que no importa cuán rico o poderoso seas como acreedor, si tu deudor es el soberano, el que controla el ejército y los tribunales, entonces la relación de poder se invierte. El soberano puede simplemente cambiar las reglas del juego, puede declarar hereje a su acreedor, puede reescribir la ley, puede cancelar la deuda por la fuerza. La deuda solo es vinculante mientras el deudor acepte su legitimidad o carezca del poder para repudiarla. Los templarios aprendieron de la manera más dura que en el juego de las altas finanzas. El poder político es la carta de triunfo definitiva. La caída de los templarios dejó un vacío en el mundo de las finanzas europeas, un vacío que sería llenado por una nueva clase de innovadores que no dependían de la piedad ni de la espada, sino del cálculo frío y la ambición familiar. Nuestro viaje nos lleva ahora a la Florencia del Renacimiento, una ciudad-estado vibrante y caótica, el crisol de la modernidad. Aquí, en medio de la intriga política y el florecimiento del arte, una familia de comerciantes de lana transformaría el concepto de la banca y, en el proceso, se apoderaría del mundo. Eran los Medici. El genio de los Medici, comenzando con Giovanni di Vici de Medici, no fue una sola invención, sino la perfección de un sistema. Adoptaron y popularizaron la contabilidad de doble entrada, que puede sonar como una innovación aburrida, pero fue tan revolucionaria como la imprenta. Por primera vez, permitía a los banqueros ver el panorama completo de sus activos y pasivos, seguir cada florín a través de una red compleja de transacciones y evaluar el riesgo con una claridad sin precedentes. El libro mayor no era solo un registro, era un mapa del poder, pero su verdadera innovación fue estructural. En lugar de un solo banco centralizado que podría ser derribado por un solo rey enojado o un mal negocio, los Medici crearon una red de sucursales en toda Europa: Roma, Venecia, Ginebra, Londres. Cada sucursal era una sociedad semi-independiente, gestionada por un socio local. Esto diversificaba el riesgo. Si una sucursal fracasaba, no arrastraba a toda la empresa. Era flexible, resistente y descentralizado, un modelo que se parece mucho a las corporaciones multinacionales modernas. Con esta maquinaria, los Medici se convirtieron en los banqueros de Dios, manejando las vastas finanzas del papado. Esto les dio una legitimidad y un acceso al poder inigualables. El dinero fluía de toda la cristiandad hacia Roma, y los Medici estaban allí, en cada paso, tomando su parte, moviendo los fondos, emitiendo préstamos y financiando las ambiciones de los papas, los cardenales y los reyes. El poder de los Medici se volvió tan inmenso que trascendió las finanzas. Se convirtieron en los gobernantes de facto de Florencia,
manteniendo la apariencia de una república mientras la controlaban desde detrás del escenario con los hilos de la deuda. Financiaron a artistas como Miguel Ángel y Leonardo da Vinci, no solo por amor al arte, sino como una demostración de su poder y prestigio. Su influencia culminó cuando dos de sus miembros se convirtieron en papas, León XIII y Clemente VII. Una familia de banqueros ahora ocupaba el trono de San Pedro. El acreedor se había convertido en el rey. La historia de los Medici es la plantilla para el ascenso del poder financiero en el mundo moderno. Demostraron que la banca, cuando se practica con suficiente astucia y ambición, no es un mero servicio a la economía. Es un camino hacia el poder político absoluto. Demostraron que quien controla el crédito, controla la conversación. Quien financia el gobierno, eventualmente se convierte en el gobierno. La lección de Florencia es clara. La línea entre el poder económico y el poder político es una ilusión. En realidad, son dos caras de la misma moneda de oro. A medida que el Renacimiento daba paso a la era de la exploración, el apetito de Europa por la riqueza y el poder se volvió global. Los viajes de Colón, Vasco da Gama y Magallanes no fueron simplemente aventuras de valientes exploradores. Fueron empresas de alto riesgo y alta recompensa, y como todas las grandes empresas, requerían capital. La escala de estas expediciones, la necesidad de construir barcos, contratar tripulaciones y abastecerlos para viajes de años hacia lo desconocido, estaba más allá de la capacidad de la mayoría de los individuos, e incluso de muchos reyes. La solución, una vez más, fue una innovación en la forma en que se estructuraba la deuda. Nació la sociedad anónima, y con ella, la corporación moderna. Imaginen la escena en los bulliciosos puertos de Ámsterdam o Londres a principios del siglo XVII. Un grupo de inversores se reúne. No son reyes ni nobles, sino comerciantes, banqueros y ciudadanos adinerados. Deciden financiar una expedición a las Indias Orientales. Ninguno de ellos podría permitirse el lujo de financiar todo el viaje solo. El riesgo de que un barco se hundiera en una tormenta o fuera atacado por piratas era demasiado alto. Pero al juntar su dinero, podían compartir tanto el riesgo como las posibles recompensas. Vendían acciones, participaciones en la empresa, a un público más amplio. La deuda ya no era un simple préstamo de A a B, se estaba convirtiendo en algo abstracto, divisible y negociable, un valor financiero. La encarnación más poderosa de esta idea fue la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, la VOC. Fundada en 1602, fue la primera corporación verdaderamente multinacional. Tenía el poder de acuñar su propia moneda, negociar tratados, mantener sus propios ejércitos y armadas, e incluso declarar la guerra. Era un estado dentro de un estado, financiado por acciones que se negociaban en la primera bolsa de valores del mundo en Ámsterdam. La BOC era una máquina de extracción de riqueza a una escala nunca antes vista, impulsada por la deuda de sus accionistas, que esperaban enormes dividendos del comercio de especias, seda y otros lujos de Asia. Este modelo se replicó en toda Europa. Los imperios coloniales de España, Portugal, Inglaterra y Francia se construyeron sobre el crédito. Los monarcas pedían prestado a los banqueros y comerciantes, prometiendo una parte del botín futuro de las Américas, África y Asia como garantía. La deuda se convirtió en el combustible para la conquista global. Era una forma de hipotecar el futuro, un futuro que sería pagado con el oro de los aztecas, la plata de Potosí y las vidas de millones de esclavos africanos. La deuda y el colonialismo estaban inextricablemente unidos. La deuda financiaba la conquista, y la conquista generaba los recursos para pagar la deuda, en un ciclo que se autoperpetuaba y se expandía. Este sistema creó una nueva clase de élite financiera, personas cuyo poder no provenía de la tierra que poseían, sino del capital que controlaban. Estaban construyendo un imperio invisible, un imperio de balances y libros de contabilidad que se extendía por todo el mundo. Nos enseña que la globalización
no comenzó con Internet, comenzó con la globalización de la deuda, una red de obligaciones financieras que unía a Europa con el resto del mundo, no como socios iguales, sino como acreedor y deudor, conquistador y conquistado. La evolución de la deuda como herramienta de poder estaba a punto de dar su salto más audaz y transformador. Hasta ahora la deuda era principalmente un asunto entre individuos, corporaciones o reyes y sus banqueros. Pero a finales del siglo XVII, en Inglaterra, se produciría una alquimia financiera que cambiaría para siempre la relación entre el dinero, la deuda y el Estado. Se crearía una entidad que podría crear dinero de la nada, prestárselo al gobierno con intereses y convertir la deuda de la nación en una fuente permanente de beneficios para una élite privada. Nació el primer banco central moderno, el Banco de Inglaterra. El escenario era la Inglaterra de 1694. El rey Guillermo III estaba desesperado por conseguir dinero para financiar su guerra contra Francia. Los métodos tradicionales de impuestos y préstamos de la nobleza eran insuficientes. Un astuto financiero escocés llamado William Paterson se acercó al rey con una propuesta radical. Un consorcio de banqueros privados prestaría al gobierno 1,2 millones de libras. A cambio, el gobierno no solo pagaría intereses sobre este préstamo, sino que otorgaría al consorcio, que se llamaría el Banco de Inglaterra, una carta real que le daría el derecho exclusivo de emitir billetes de banco contra la deuda del gobierno. Pensemos en lo que esto significa. Es el momento de la revelación del misterio. El banco no prestaba oro existente. Prestaba billetes, esencialmente pagarés, que representaban una reclamación sobre el oro que no necesariamente poseía en su totalidad. Esta es la base de la banca de reserva fraccionaria. El banco podía prestar varias veces la cantidad de reservas reales que tenía. Pero el verdadero golpe de genio fue que estos billetes, emitidos por un banco privado, se convertirían en la moneda oficial del reino. El gobierno, al aceptar estos billetes para el pago de impuestos, les daba valor y legitimidad. Así nació la deuda nacional, no como una medida de emergencia temporal, sino como un instrumento permanente y central para la financiación del Estado. El gobierno ahora podía gastar más allá de sus ingresos fiscales simplemente pidiendo prestado al Banco Central, que a su vez creaba el dinero para prestar. A cambio, el gobierno pagaba intereses a los accionistas privados del banco. Es un sistema circular y autorreforzante. El gobierno obtiene acceso a una financiación casi ilimitada, lo que le permite librar guerras más grandes y construir un Estado más poderoso. Los banqueros obtienen un flujo de ingresos garantizado y libre de riesgo, respaldado por el poder impositivo de toda la nación. ¿Y quién paga por todo esto? El pueblo, a través de los impuestos que deben recaudarse para pagar los intereses de una deuda que nunca se pretende saldar por completo, y a través de la inflación, ya que la creación de más dinero devalúa el valor de la moneda existente, actuando como un impuesto sigiloso sobre los ahorros de todos. El Banco de Inglaterra fue un golpe de Estado financiero. Privatizó el activo más valioso de una nación, su capacidad para crear dinero. Puso el poder de la creación monetaria en manos privadas y vinculó permanentemente el destino del Estado al de un cártel de banqueros. Este modelo fue tan exitoso, tan poderoso, que se convirtió en la envidia del mundo. En los siglos siguientes, casi todas las naciones adoptarían una versión de este sistema. La deuda dejó de ser simplemente un producto. Se convirtió en la materia prima de la que se fabrica el propio dinero. El establecimiento del Banco de Inglaterra creó la plantilla, pero fueron las familias que aprendieron a dominar este nuevo sistema las que acumularon un poder sin precedentes. Ninguna lo hizo con más éxito que la familia Rothschild. Su historia, envuelta en mitos y leyendas, es fundamental para comprender cómo la deuda se convirtió en un instrumento de control geopolítico. El fundador de la dinastía, Mayer Amschel Rothschild, comenzó como un comerciante de monedas raras en el gueto de Frankfurt
a mediados del siglo XVIII. Su genio fue reconocer que el verdadero poder no residía en poseer riqueza, sino en controlar su flujo. Envió a sus 5 hijos a las capitales financieras clave de Europa: Frankfurt, Viena, Londres, Nápoles y París. Crearon una red familiar que operaba más allá de las fronteras nacionales, una especie de banco central privado para la élite europea. Su lema era Concordia, Integritas, Industria, Armonía, Integridad, Industria, pero su verdadero negocio era la información. Usando una red de correos y palomas mensajeras, podían mover información a través de Europa más rápido que cualquier gobierno. Y en el mundo de las finanzas, la información es la forma más valiosa de moneda. La leyenda más famosa, y quizás la más reveladora, sobre su poder se centra en la batalla de Waterloo en 1215. Nathan Rothschild, el jefe de la rama londinense, tenía agentes observando la batalla. Cuando quedó claro que Napoleón había sido derrotado, un agente se apresuró a cruzar el Canal de la Mancha, entregando la noticia a Nathan 24 horas antes que el propio mensajero del gobierno británico. Nathan fue a la Bolsa de Londres y comenzó a vender ostentosamente sus bonos del gobierno británico. El mercado, creyendo que esto significaba que Wellington había perdido en Waterloo, entró en pánico. Todos comenzaron a vender y el precio de los bonos se desplomó. En el último momento, justo antes de que se confirmara la noticia de la victoria británica, los agentes de Rothschild compraron silenciosamente todos los bonos que pudieron a una fracción de su valor. Cuando la noticia oficial llegó, el valor de los bonos se disparó, y se dice que los Rothschild multiplicaron su fortuna por 20 en un solo día. Ya sea que esta historia sea literalmente cierta en todos sus detalles o no, ilustra una verdad más profunda. Los Rothschild entendieron que la guerra y la inestabilidad no eran una amenaza para sus negocios, eran su mayor oportunidad. Financiaban a ambos bandos en los conflictos, sabiendo que el ganador tendría que honrar las deudas y que la reconstrucción requeriría más préstamos. La deuda nacional, el invento del Banco de Inglaterra, se convirtió en su campo de juego. Compraban y vendían las deudas de las naciones como si fueran mercancías, y al hacerlo podían ejercer una influencia inmensa sobre las políticas de los gobiernos. Un ministro de finanzas británico del siglo XIX comentó: «Hay una potencia en Europa más grande que cualquier otra, y esa es Rothschild». No era una hipérbole. La familia había perfeccionado el arte de convertir la deuda en control. Demostraron que una élite financiera, operando a nivel internacional y sin lealtad a ninguna nación en particular, podía convertirse en el árbitro oculto del poder, tirando de los hilos de los reyes y los gobiernos a través de los lazos invisibles pero irrompibles de la deuda. Su historia es la culminación de la privatización del poder estatal que comenzó con el Banco de Inglaterra. El modelo de deuda y banca central perfeccionado en Europa estaba a punto de cruzar el Atlántico y encontrar su máxima expresión en la nación que se convertiría en la potencia dominante del siglo XX, los Estados Unidos de América. Sin embargo, la batalla por el control del suministro de dinero en Estados Unidos fue larga y amarga, una lucha que se libró desde la fundación de la República. Los padres fundadores eran profundamente escépticos respecto a los bancos centrales. Thomas Jefferson advirtió: «Creo que las instituciones bancarias son más peligrosas para nuestras libertades que los ejércitos permanentes». Andrew Jackson libró una guerra política para destruir el segundo banco de los Estados Unidos, una institución de propiedad privada que funcionaba como un banco central, denunciándolo como un monstruo de la hidra que enriquecía a una élite a expensas del pueblo. Durante gran parte del siglo XIX, Estados Unidos operó sin un banco central. Pero el poder del dinero es persistente. Una serie de pánicos financieros a finales del siglo XIX y principios del XX, a menudo exacerbados, si no directamente causados, por las mismas élites bancarias que pedían una solución, crearon el clima político para un cambio. La narrativa que se vendió al público
fue que se necesitaba un prestamista centralizado de último recurso para estabilizar el sistema financiero y prevenir futuras crisis. La solución propuesta fue la Ley de la Reserva Federal. En 1910, un grupo de los banqueros más poderosos del país, representando los intereses de JP Morgan, los Rockefeller y los Rothschild, se reunió en secreto en una isla privada en la costa de Georgia, en Jekyll Island. Allí, durante una semana, esbozaron la legislación que crearía un nuevo banco central para Estados Unidos. Para evitar la oposición pública a un banco central, lo llamaron el Sistema de la Reserva Federal, dándole la apariencia de una institución gubernamental. Pero era, y sigue siendo, una estructura profundamente engañosa. La Reserva Federal es un cartel de bancos privados. Sus accionistas son los propios bancos comerciales a los que se supone que debe regular. Es una entidad de propiedad privada con un monopolio otorgado por el gobierno sobre la creación de la moneda del país. El presidente de Estados Unidos nombra a su presidente y a su junta de gobernadores, pero el verdadero poder reside en los bancos miembros, especialmente en el poderoso Banco de la Reserva Federal de Nueva York, dominado por los intereses de Wall Street. La Ley de la Reserva Federal fue aprobada en 1213, justo antes de las vacaciones de Navidad, cuando muchos miembros del Congreso estaban ausentes. Fue el equivalente estadounidense de la creación del Banco de Inglaterra, pero a una escala mucho mayor. Entregó el control del dólar estadounidense a un consorcio privado. Ahora, el gobierno de Estados Unidos tendría que pedir prestado su propio dinero a este cartel de bancos y pagarles intereses por el privilegio. Pocos meses después de la creación de la Fed, estalló la Primera Guerra Mundial. Esta no fue una coincidencia. La capacidad de financiar la guerra a través de la creación ilimitada de deuda era ahora una realidad en ambos lados del Atlántico. La guerra, como siempre, fue inmensamente rentable para los banqueros internacionales que financiaron a todas las partes. La deuda de las naciones beligerantes se disparó. Estados Unidos, que entró en la guerra tarde, pasó de ser una nación deudora a ser el principal acreedor del mundo. El centro del poder financiero mundial se había trasladado de Londres a Nueva York. La creación de la Reserva Federal no fue una reforma técnica, fue la captura final del Estado estadounidense por parte de los intereses financieros. Fue la pieza que faltaba en el rompecabezas, la que permitiría que el sistema de deuda creciera a proporciones verdaderamente globales en las décadas venideras. Con el sistema de la Reserva Federal firmemente establecido en Estados Unidos y modelos similares operando en toda Europa, el escenario estaba listo para la mayor expansión de la deuda en la historia de la humanidad. Las dos guerras mundiales del siglo XX actuaron como un acelerador masivo. La guerra es la actividad más cara que un Estado puede emprender, y la deuda es la única forma de pagarla sin provocar una revuelta fiscal inmediata. En la Primera Guerra Mundial, las naciones beligerantes suspendieron el patrón oro, que limitaba la cantidad de dinero que podían imprimir a la cantidad de oro que poseían en sus bóvedas. Esto les permitió imprimir dinero para pagar soldados, armas y municiones a una escala sin precedentes. El resultado fue una explosión de la deuda nacional. Al final de la guerra, Europa estaba en ruinas y profundamente endeudada, principalmente con Estados Unidos. El Tratado de Versalles impuso reparaciones de guerra aplastantes a Alemania, sumas que eran imposibles de pagar. Para intentar cumplir con sus obligaciones, el gobierno alemán recurrió a la imprenta. El resultado fue una de las hiperinflaciones más famosas de la historia. En 1923, un dólar estadounidense valía 4,2 billones de marcos alemanes. La gente llevaba carretillas de dinero en efectivo solo para comprar una barra de pan. Los ahorros de toda la clase media fueron aniquilados. Esta catástrofe económica creó el terreno fértil para el ascenso del extremismo político y, en última instancia, de Adolf Hitler. La deuda, una vez más, había desestabilizado a una nación y sembrado las semillas de un conflicto futuro.
Los locos años 20 que siguieron a la guerra fueron una burbuja alimentada por el crédito, orquestada por los bancos centrales que inundaron la economía con dinero fácil. Cuando la Reserva Federal finalmente subió los tipos de interés para frenar la especulación, la burbuja estalló, desencadenando la Gran Depresión. La depresión, a su vez, creó las condiciones para la Segunda Guerra Mundial, y el ciclo se repitió, pero a una escala aún mayor. La Segunda Guerra Mundial fue financiada con una montaña de deuda aún más colosal. Estados Unidos se convirtió en el arsenal de la democracia, produciendo armas a una escala industrial masiva, todo ello financiado mediante la venta de bonos de guerra y la creación de dinero por parte de la Reserva Federal. Al final de la guerra, Estados Unidos era, sin lugar a dudas, la superpotencia económica y militar dominante en el planeta. Poseía 2/3 del oro monetario del mundo y era el principal acreedor de casi todas las demás naciones. Las guerras mundiales completaron la transformación del sistema financiero mundial. Destruyeron los viejos imperios europeos y establecieron un nuevo orden mundial con Estados Unidos en su centro. Y en el corazón de este nuevo orden estaba el dólar estadounidense, respaldado por la promesa de ser canjeable por oro. El escenario estaba preparado para el siguiente acto del drama de la deuda, la creación de un sistema monetario global que consagraría el poder del dólar y, por extensión, el poder de quienes lo controlaban. En 1944, mientras la Segunda Guerra Mundial aún rugía, los líderes de las naciones aliadas se reunieron en un hotel aislado en Bretton Woods, New Hampshire. Su objetivo era diseñar un nuevo sistema monetario y financiero internacional que evitara los errores del período de entreguerras y asegurara la estabilidad y la prosperidad en el mundo de la posguerra. Lo que crearon, sin embargo, fue un sistema que institucionalizó el dominio del dólar estadounidense y preparó el terreno para la mayor explosión de deuda de la historia. El sistema de Bretton Woods era aparentemente simple. El dólar estadounidense sería la moneda de reserva mundial, la única moneda directamente convertible en oro, a un tipo fijo de $35 por onza. Todas las demás monedas tendrían un tipo de cambio fijo con respecto al dólar. En esencia, el mundo entero se puso en un patrón dólar. Esto le dio a Estados Unidos lo que el ministro de Finanzas francés Valéry Giscard d'Estaing más tarde llamaría un privilegio exorbitante. Estados Unidos podía imprimir dólares para comprar bienes reales de otros países, como petróleo, automóviles o productos electrónicos. Otros países, a su vez, necesitaban mantener dólares como reservas para facilitar el comercio internacional. Para el resto del mundo, el dólar era tan bueno como el oro. Para Estados Unidos, era mucho mejor. Podían crear dólares con el coste de la tinta y el papel, y el mundo los aceptaba. Este sistema funcionó durante un tiempo, impulsando la reconstrucción de la posguerra en Europa y Japón, pero contenía una contradicción fundamental, conocida como el dilema de Triffin. Para que la economía mundial tuviera suficientes dólares para crecer, Estados Unidos tenía que tener un déficit comercial constante, enviando más dólares al extranjero de los que recibía. Pero si enviaba demasiados dólares al extranjero, la confianza en su capacidad para canjear esos dólares por oro se erosionaría. Era una trampa. En la década de 1960, Estados Unidos estaba haciendo exactamente eso. Estaba financiando tanto la costosa guerra de Vietnam como los programas sociales de la gran sociedad en casa, no a través de impuestos, sino imprimiendo dinero. El número de dólares en circulación en el extranjero superó con creces la cantidad de oro en las bóvedas de Fort Knox. Los países, especialmente Francia, se dieron cuenta de esto y comenzaron a exigir oro a cambio de sus dólares, como tenían derecho a hacer según el acuerdo de Bretton Woods. La sangría de oro de Estados Unidos se aceleró. El sistema estaba al borde del colapso. El 15 de agosto de 1971, el presidente Richard Nixon apareció en la televisión nacional y anunció que Estados Unidos suspendía
temporalmente, la convertibilidad del dólar en oro. Esa suspensión temporal se ha convertido en permanente. En ese momento, conocido como el shock de Nixon, el dinero mundial cambió fundamentalmente. Por primera vez en la historia, todas las monedas del mundo se convirtieron en dinero fiat, es decir, dinero sin respaldo de ningún activo físico, basado únicamente en la fe y el crédito del gobierno que lo emite. El último vínculo del dinero con la realidad se había cortado. El dinero ya no era una cosa, era una idea. Y lo más importante, era deuda. A partir de este momento, no habría ningún límite a la cantidad de dinero, y por lo tanto de deuda, que podría crearse. Las compuertas se habían abierto. El fin del sistema de Bretton Woods en 1971 podría haber sido el fin del dominio del dólar. Si el dólar ya no estaba respaldado por oro, ¿por qué debería el mundo seguir usándolo como su principal moneda de reserva? Se necesitaba un nuevo sistema para mantener el dólar en el centro del escenario mundial. Y ese sistema se encontró, no en el oro, sino en el petróleo. En una serie de acuerdos negociados discretamente a principios de la década de 1970, principalmente con Arabia Saudita, el pilar de la OPEP, Estados Unidos forjó un nuevo pacto. A cambio de la protección militar y el apoyo político de Estados Unidos, los países productores de petróleo de la OPEP acordarían dos cosas. Primero, fijar el precio del petróleo exclusivamente en dólares estadounidenses y segundo, invertir sus excedentes de beneficios petroleros, los llamados petrodólares, en bonos del Tesoro y bancos estadounidenses. Este fue el nacimiento del sistema del petrodólar. Fue un golpe de genio geopolítico. De la noche a la mañana, se creó una nueva fuente de demanda masiva y artificial para el dólar. Cualquier país del mundo que necesitara importar petróleo, es decir, casi todos los países, ahora necesitaba adquirir primero dólares estadounidenses para pagarlo. Esto obligaba a los bancos centrales de todo el mundo a mantener grandes reservas de dólares, independientemente de la salud de la economía estadounidense o del valor del propio dólar. El dólar ya no estaba respaldado por oro, estaba respaldado por la necesidad mundial de petróleo. Este sistema permitió a Estados Unidos seguir disfrutando de su privilegio exorbitante en un mundo fiat. Podía seguir teniendo enormes déficits comerciales y presupuestarios, financiándolos simplemente imprimiendo más dólares, sabiendo que el resto del mundo se vería obligado a absorberlos para comprar la mercancía más esencial de la economía industrial. El sistema del petrodólar convirtió la deuda del gobierno de Estados Unidos en el principal activo de reserva del mundo. Los países no solo acumulaban dólares, sino que los usaban para comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos, prestando efectivamente dinero a Estados Unidos para que pudiera seguir comprando sus productos. Era el esquema de reciclaje definitivo. Estados Unidos exportaba dólares a cambio de bienes, y el mundo le devolvía esos dólares a cambio de deuda estadounidense. Este acuerdo ha sido el pilar del poder estadounidense durante los últimos 50 años. Ha financiado su vasto imperio militar con bases en más de 80 países. Ha permitido a sus ciudadanos disfrutar de un nivel de vida artificialmente alto, consumiendo mucho más de lo que producen. Y ha dado al gobierno de Estados Unidos un arma financiera sin precedentes: la capacidad de imponer sanciones y excluir a los países del sistema financiero mundial basado en el dólar. La lección del petrodólar es profunda. La arquitectura del poder moderno no se basa en ejércitos o ideologías, sino en el control de la plomería del sistema financiero mundial. Al obligar al mundo a utilizar su moneda, Estados Unidos se aseguró de que todas las carreteras económicas condujeran de vuelta a Washington, y que el producto más rentable que exportaba no fuera la tecnología ni la cultura, sino la deuda. El mundo posterior a 1971, liberado de la disciplina del oro y apuntalado por el sistema del petrodólar, se embarcó en una orgía de creación de deuda como nunca antes se había visto.
Si la historia anterior de la deuda fue una serie de incendios forestales controlados, lo que siguió fue una conflagración global. La deuda dejó de ser un simple mecanismo para financiar gobiernos o empresas. Se convirtió en el motor principal de la economía. El crecimiento económico ya no se basaba principalmente en el aumento de la productividad o la innovación, sino en la expansión del crédito. Este proceso se conoce como financiarización. Imaginen la economía real, la producción de bienes, la prestación de servicios, la construcción de infraestructuras. Ahora imaginen una economía paralela, mucho más grande, que se asienta sobre ella, la economía financiera. En esta economía, el dinero no se utiliza para crear cosas, sino para crear más dinero. Se comercia con la deuda, se empaqueta, se trocea y se vende. Se crean instrumentos financieros cada vez más complejos y esotéricos, derivados, swaps de incumplimiento crediticio, obligaciones de deuda colateralizada. Son apuestas sobre apuestas, reclamaciones sobre reclamaciones, una pirámide invertida de promesas financieras que se eleva cada vez más sobre una base cada vez más pequeña de actividad económica real. En este nuevo mundo, los bancos de inversión de Wall Street reemplazaron a las corporaciones industriales como los titanes de la economía. El talento más brillante de las universidades ya no quería ser ingeniero o científico. Quería ser un quant o un trader, diseñando algoritmos para explotar ineficiencias de microsegundos en el mercado. La rentabilidad de las empresas ya no dependía de la calidad de sus productos, sino de su capacidad para manipular sus balances, recomprar sus propias acciones con dinero prestado e incurrir en deudas para pagar dividendos a los accionistas. El hogar medio también fue arrastrado a este vórtice. La deuda de las tarjetas de crédito, los préstamos para automóviles, las hipotecas de alto riesgo. El crédito se comercializó como una forma de liberación, una manera de vivir el sueño americano hoy y pagarlo mañana. Pero en realidad era una forma de servidumbre moderna. Los salarios reales para la mayoría de la gente se estancaron desde la década de 1970, pero el consumo siguió aumentando. Impulsado por una montaña de deuda personal, la gente se endeudaba para pagar la educación, la sanidad y la vivienda, necesidades básicas que las generaciones anteriores a menudo podían permitirse sin necesidad de una deuda de por vida. Este sistema alcanzó su apoteosis en la crisis financiera de 2008. Los bancos habían creado una burbuja inmobiliaria masiva, emitiendo hipotecas subprime a personas que no podían permitírselas. Luego empaquetaron estas hipotecas tóxicas en complejos productos de deuda y los vendieron a inversores de todo el mundo, con las agencias de calificación crediticia dándoles su sello de aprobación a cambio de comisiones. Cuando la burbuja estalló, todo el sistema financiero mundial estuvo al borde del colapso. La pirámide invertida se tambaleó. La respuesta de los gobiernos y los bancos centrales no fue reformar el sistema, sino rescatarlo. Siguieron el principio de privatizar los beneficios y socializar las pérdidas. Los bancos que habían causado la crisis fueron rescatados con billones de dólares de dinero de los contribuyentes. Los ejecutivos que presidieron el desastre se marcharon con bonificaciones multimillonarias, pero la gente común, que perdió sus hogares, sus empleos y sus ahorros, fue abandonada a su suerte. La crisis de 2008 fue la exposición brutal de la verdad del sistema. No está diseñado para el bien común. Es un casino amañado, diseñado para canalizar la riqueza hacia arriba, hacia la élite financiera, mientras carga el riesgo y la deuda sobre los hombros del resto de la sociedad. La crisis de 2008 no fue un final, sino una transición. El sistema no se rompió, simplemente mutó a una forma aún más extrema. Los billones de dólares de deuda privada tóxica que habían causado la crisis no desaparecieron. Fueron transferidos de los balances de los bancos privados a los balances de los bancos centrales y los gobiernos. La deuda privada se convirtió en deuda soberana. Para salvar la economía, los bancos centrales de todo el mundo
liderados por la Reserva Federal, se embarcaron en el mayor experimento monetario de la historia. Redujeron los tipos de interés a cero, o incluso a territorio negativo, y comenzaron a imprimir dinero a una escala alucinante a través de un programa llamado flexibilización cuantitativa, QE. La QE es un término deliberadamente opaco para un proceso muy simple. El Banco Central crea dinero digital de la nada y lo utiliza para comprar activos financieros, principalmente bonos del gobierno, de los grandes bancos comerciales. El objetivo declarado era estimular la economía abaratando el crédito. Pero el efecto real fue muy diferente. El dinero recién creado no fluyó hacia la economía real para crear empleos o aumentar los salarios. Se quedó atrapado en el sistema financiero, inflando el precio de los activos, acciones, bonos, bienes raíces. Fue el mayor rescate de los ricos en la historia. Cualquiera que poseyera activos se volvió mucho más rico. Cualquiera que dependiera de un salario o de ahorros se quedó atrás. La desigualdad se disparó a niveles no vistos desde la Edad Dorada de finales del siglo XIX. Este entorno de dinero gratis y tipos de interés cero creó un mundo extraño y perverso. Incentivó la asunción de riesgos imprudentes. Las corporaciones, en lugar de invertir en investigación y desarrollo o en sus trabajadores, pidieron prestado miles de millones a tipos de interés casi nulos y utilizaron el dinero para recomprar sus propias acciones, inflando artificialmente sus precios y enriqueciendo a los ejecutivos y a los grandes accionistas. Los gobiernos, capaces de pedir prestado a coste cero, abandonaron toda pretensión de disciplina fiscal. La deuda global, que ya estaba en niveles récord antes de 2008, se ha disparado desde entonces. Ha superado los 300 billones de dólares, más de 3 veces el tamaño de toda la economía mundial. Cada clase de activo es una burbuja. Cada nación está ahogada en deudas que nunca podrá pagar. Estamos viviendo en una economía de zombies. Corporaciones zombies que solo sobreviven porque pueden refinanciar su deuda a tipos de interés cada vez más bajos. Gobiernos zombies que no pueden funcionar sin déficits masivos y la imprenta del Banco Central. Consumidores zombies que dependen del crédito para mantener su nivel de vida. Todo el sistema depende de la creación perpetua de nueva deuda y de la supresión de los tipos de interés. Es un castillo de naipes. La pregunta no es si se derrumbará, sino cuándo. Y cuando lo haga, la crisis de 2008 parecerá un simple ensayo. La lección de la era posterior a 2008 es que el sistema de deuda ha llegado a su fase final. Ya no puede crear prosperidad genuina. Solo puede crear burbujas de activos y desigualdad. Se ha convertido en un parásito que está drenando la vitalidad de la economía real. Una máquina de transferencia de riqueza de los muchos a los pocos, a una escala que haría sonrojar a los patricios romanos o a los banqueros Medici. Hemos viajado a través de 5000 años de historia, desde las tablillas de arcilla de Sumeria hasta los algoritmos de alta frecuencia de Wall Street, y en cada época hemos visto cómo la deuda ha sido moldeada y utilizada como una herramienta de poder. Pero, ¿dónde nos deja esto hoy? ¿Cuál es el estado actual de este producto, el más rentable de la historia? La respuesta es que el sistema ha alcanzado su conclusión lógica. El producto se ha vendido con tanto éxito que ahora todo el mundo es cliente. El individuo, la corporación, el gobierno. Todos estamos endeudados hasta un grado que antes era inimaginable. Pensemos en el individuo. El estudiante que se gradúa de la universidad no comienza su vida con una pizarra en blanco, sino con una carga de deuda de decenas, a veces cientos, de miles de dólares. Esta deuda dictará sus opciones de carrera, dónde puede vivir, cuándo puede formar una familia. Es un peonaje por contrato para el siglo XXI. El propietario de una vivienda no es realmente un propietario, es un inquilino de un banco, al que le pagará durante 30 años una suma que es a menudo el doble o el triple del precio original de la casa. El consumidor medio lleva una carga de deuda de tarjeta de crédito
que se renueva mes a mes, pagando tipos de interés exorbitantes por el privilegio de comprar cosas que a menudo no necesita con dinero que no tiene. La deuda personal no es un puente hacia la prosperidad, es una jaula invisible que limita la libertad y la movilidad. Pensemos en las corporaciones. Las empresas más grandes del mundo están sentadas sobre montañas de deuda. La utilizan para la ingeniería financiera, no para la innovación. Se han vuelto adictas al dinero barato, incapaces de sobrevivir en un entorno de tipos de interés normales. El sistema recompensa a los ejecutivos que pueden exprimir hasta el último céntimo de beneficio a corto plazo, a menudo a expensas de la salud a largo plazo de la empresa, de sus empleados y de la sociedad. Pensemos en los gobiernos. La deuda nacional de Estados Unidos supera los 34 billones de dólares, una cifra que aumenta en $1 billón cada 100 días. Otros países desarrollados están en una situación similar o peor. Estas deudas son matemáticamente impagables. La única manera de gestionarlas es seguir pidiendo prestado más para pagar los intereses de lo antiguo, en un esquema Ponzi soberano. Los gobiernos ya no son entidades soberanas que sirven a sus ciudadanos, son administradores de la quiebra, atrapados entre las demandas de sus acreedores y las necesidades de su población. Y esto nos lleva de nuevo a la pregunta con la que empezamos. Si todo el mundo está endeudado, ¿quién es el acreedor? La respuesta es a la vez simple y compleja. En un nivel, los acreedores son los bancos, los fondos de pensiones, los fondos de cobertura, las compañías de seguros, los individuos ricos. Pero en un nivel más profundo, el acreedor final es el propio sistema. Es la élite que se sienta en la cima de esta estructura, la clase de personas que poseen los activos, no las deudas. Son los que se benefician de un sistema en el que el dinero se crea como deuda con intereses, asegurando que siempre haya más deuda en el sistema que dinero para pagarla, garantizando una escasez perpetua y una competencia despiadada por el dinero. Son los arquitectos del casino, los que siempre ganan, sin importar quién pierda en la mesa. La deuda se ha convertido en el sistema operativo de nuestra civilización, un código subyacente que dicta las relaciones de poder y la distribución de la riqueza a escala global. Entonces, ¿qué es realmente la deuda? Hemos visto su historia, su mecánica, su escala. Pero en su esencia más profunda, a nivel filosófico, ¿qué representa? La deuda no es solo un número en un libro de contabilidad. Es una reclamación sobre el futuro. Específicamente, es una reclamación sobre la energía y el tiempo futuros de los seres humanos. Cuando usted contrae una deuda, ya sea una hipoteca, un préstamo estudiantil o una deuda de tarjeta de crédito, está vendiendo una parte de su futuro. Está prometiendo que dedicará una cierta cantidad de sus horas de vigilia, de su trabajo, de su energía vital, en los próximos meses, años o décadas, no para su propio beneficio, sino para el beneficio de su acreedor. Está hipotecando su futuro yo al servicio de su yo presente. Multipliquen esto por miles de millones de personas y miles de billones de dólares, y empezarán a ver la verdadera naturaleza del sistema. El sistema de deuda global es el mecanismo más grande de recolección de energía humana jamás concebido. Es un vasto sistema de control que canaliza el tiempo y el trabajo de la población mundial hacia la cima de la pirámide. Es una forma de servidumbre, pero una forma mucho más sutil y eficaz que la esclavitud tradicional. Un esclavo debe ser alojado, alimentado y vigilado. Un deudor se aloja, se alimenta y se vigila a sí mismo. Se levanta por la mañana, va a un trabajo que quizás odia, no por la inspiración o la pasión, sino porque tiene que hacer los pagos. El miedo a las consecuencias de no pagar, la ejecución hipotecaria, la quiebra, la ruina, es un capataz mucho más eficaz que cualquier látigo. Es una jaula autoimpuesta. El dinero fiat, el dinero creado como deuda, es el combustible de este sistema. No representa el valor que ya ha sido creado.
representa una promesa de que el valor será creado en el futuro. Es una abstracción, un símbolo de poder, y el control sobre la creación de este símbolo es el máximo poder. Los bancos centrales y los bancos comerciales tienen el poder de crear estas reclamaciones sobre el futuro de la humanidad de la nada. Pueden decidir quién obtiene el poder de gastar hoy, a expensas del trabajo de otros mañana. Pueden asignar capital, dirigir la actividad económica y, en última instancia, moldear la sociedad a su imagen y semejanza. Este sistema crea una ilusión de libertad mientras impone una forma profunda de control. Creemos que tomamos nuestras propias decisiones, pero nuestras decisiones están profundamente limitadas y enmarcadas por la necesidad de servir a nuestras deudas. Estamos atrapados en una cinta de correr, corriendo cada vez más rápido solo para permanecer en el mismo lugar, mientras que los frutos de nuestro trabajo son succionados hacia arriba. Comprender esto es el primer paso para liberarse, no necesariamente de la deuda personal, que es un síntoma, sino de la mentalidad de deudor que el sistema inculca. Es reconocer que no eres una entrada en un balance, sino un ser humano cuyo tiempo y energía tienen un valor intrínseco. Es empezar a cuestionar la legitimidad de un sistema que promete prosperidad, pero que entrega servidumbre. La arquitectura de la deuda no es solo económica, es profundamente psicológica. El sistema no solo atrapa nuestros balances, coloniza nuestras mentes. Nos enseña un conjunto de creencias y suposiciones sobre el mundo que refuerzan su poder y hacen que la resistencia parezca inútil. La primera y más poderosa de estas creencias es la sacralidad de la deuda. Desde una edad temprana, se nos enseña que pagar nuestras deudas es la máxima obligación moral. Un Lannister siempre paga sus deudas. Es una cuestión de honor, de carácter, de responsabilidad personal. Y, por supuesto, a nivel individual, esto tiene sentido. No queremos vivir en un mundo donde las promesas no significan nada. Pero el sistema explota esta moralidad personal para legitimar un sistema que es, en su raíz, profundamente inmoral. Nos anima a sentir vergüenza y culpa por nuestras deudas, a verlas como un fracaso personal. Esta vergüenza nos aísla, impide que nos demos cuenta de que nuestra situación no es única, sino el resultado inevitable de un sistema diseñado para endeudarnos. Nos hace culparnos a nosotros mismos en lugar de cuestionar las reglas del juego. La segunda creencia es el mito de la meritocracia. Se nos dice que vivimos en un sistema en el que cualquiera puede tener éxito si trabaja lo suficiente. Por lo tanto, si estás endeudado y luchando, debe ser porque no eres lo suficientemente inteligente, no has trabajado lo suficientemente duro o has tomado malas decisiones. Esto ignora por completo la estructura del sistema. Ignora que el juego está amañado desde el principio. Cuando el dinero se crea como deuda con intereses, la cantidad total de deuda en el sistema siempre es mayor que la cantidad de dinero disponible para pagarla. Esto garantiza que siempre habrá perdedores. La quiebra no es un error en el sistema, es una necesidad matemática. La competencia feroz y la inseguridad económica son características, no fallos. La tercera creencia es la idea de que no hay alternativa, TINA, por sus siglas en inglés. Se nos presenta el sistema actual como el único sistema posible, el resultado natural e inevitable de la evolución económica. Se ridiculiza cualquier sugerencia de una forma diferente de organizar nuestra economía como ingenua, utópica o peligrosa. Esta es la más insidiosa de las mentiras, porque cierra la imaginación. Impide que nos hagamos las preguntas más importantes. ¿Por qué el poder de crear dinero debe estar en manos privadas? ¿Por qué el dinero debe crearse como deuda con intereses? ¿Podríamos diseñar un sistema monetario que sirva al bien común en lugar de a una pequeña élite? ¿Podríamos tener un sistema basado en la abundancia y la cooperación en lugar de la escasez y la competencia? Romper estas cadenas psicológicas es tan importante como entender la mecánica financiera. Requiere un acto de desobediencia mental. Requiere que dejemos de aceptar la narrativa que nos han vendido y empecemos a construir la nuestra.
requiere que sustituyamos la vergüenza por la solidaridad, la autoculpa por el análisis sistémico y la resignación por la imaginación. El poder del sistema de la deuda no reside en sus bóvedas o en sus ejércitos, sino en su capacidad para controlar la historia que nos contamos sobre nosotros mismos y sobre el mundo. Cambiar esa historia es el verdadero comienzo de la revolución. A lo largo de la historia, la acumulación excesiva de deuda ha llevado inevitablemente a un punto de ruptura. La tensión entre acreedores y deudores se vuelve tan grande que la sociedad se fractura. La historia nos ofrece dos caminos principales para salir de una trampa de deuda sistémica: el ordenado y el caótico. La salida ordenada es el jubileo de la deuda, el borrón y cuenta nueva. Como vimos en la antigua Mesopotamia, los gobernantes periódicamente cancelaban las deudas no comerciales para restablecer el equilibrio social, liberar a los siervos por deudas y evitar el colapso. Era un reconocimiento pragmático de que las deudas que no se pueden pagar no se pagarán. Era una válvula de seguridad para liberar la presión antes de que la caldera explotara. A lo largo de la historia, se han producido diversas formas de jubileo. El derecho de quiebras es una forma moderna y limitada de jubileo individual. La reestructuración de la deuda soberana, en la que un país negocia con sus acreedores para reducir la cantidad que debe, es otra. Sin embargo, en nuestra era actual, la idea de un jubileo de deuda a gran escala se considera un anatema. La clase acreedora, que controla el discurso político y mediático, la tacha de irresponsable y moralmente peligrosa. Argumentan que socavaría la santidad de los contratos y provocaría el colapso del sistema financiero. Lo que no mencionan es que el sistema ya está colapsado y se mantiene artificialmente con rescates y la impresión de dinero, formas de jubileo sigiloso para los ricos y poderosos. El rescate de los bancos en 2008 fue un jubileo para los acreedores. La deuda fue transferida al público. La flexibilización cuantitativa es un jubileo para los propietarios de activos. Sus carteras se inflan con dinero creado de la nada. El jubileo se produce constantemente, pero solo para los de arriba. Si la salida ordenada del jubileo está bloqueada, la historia nos muestra que la única alternativa es la salida caótica. Esta puede adoptar varias formas. Una es la hiperinflación, como en la Alemania de Weimar. El gobierno, incapaz de pagar sus deudas, simplemente imprime el dinero. Esto destruye el valor de la moneda y aniquila tanto las deudas como los ahorros. Es una forma desordenada y brutal de jubileo que castiga a los prudentes y transfiere la riqueza a los que tienen deudas y activos reales. Otra forma es el colapso deflacionario, como en la Gran Depresión. El crédito se contrae, los precios de los activos se desploman, las empresas quiebran, el desempleo se dispara, el valor real de la deuda aumenta, aplastando a los deudores. El sistema se paraliza en una espiral descendente. La forma final y más extrema es la revolución o la guerra. Cuando la desigualdad y la desesperación alcanzan un punto álgido, la población puede levantarse y derrocar el orden existente, a menudo cancelando todas las deudas en el proceso. La guerra también actúa como un gran reinicio, destruyendo la riqueza física y financiera y permitiendo que el sistema comience de nuevo desde una base de deuda mucho más baja. Hoy nos encontramos en una encrucijada. La carga de la deuda global es insostenible. El camino del jubileo ordenado parece políticamente bloqueado. Esto sugiere que nos dirigimos hacia una salida caótica. No sabemos qué forma tomará, si será inflacionaria, deflacionaria o una combinación de ambas, acompañada de un creciente malestar social y un conflicto geopolítico. Pero lo que sí sabemos es que el sistema actual está en sus últimos estertores. El producto más rentable de la historia ha llegado al punto de saturación del mercado. La pregunta es, ¿qué vendrá después? Ante un sistema tan vasto, tan arraigado y tan poderoso, es fácil caer en la desesperación.
Es fácil sentir que somos impotentes, simples engranajes en una máquina que no podemos controlar. Pero esta sensación de impotencia es precisamente lo que el sistema quiere que sintamos. Es una de sus principales herramientas de control. La verdad es que el sistema de la deuda, a pesar de su aparente omnipotencia, es fundamentalmente frágil. Se basa en una única cosa: la confianza. La confianza en que el dinero que tenemos en el bolsillo tendrá valor mañana. La confianza en que las promesas de pago futuro se cumplirán. La confianza en que el sistema es, en general, justo y legítimo. Cuando esa confianza se erosiona, todo el edificio se derrumba, y la confianza se está erosionando rápidamente. La gente de todo el mundo está despertando a la realidad de que el juego está amañado. Ven la creciente desigualdad, la corrupción de las instituciones políticas y financieras, la devaluación de su trabajo y sus ahorros. Sienten que el contrato social se ha roto. Este despertar es el primer y más crucial paso. La conciencia precede a la acción. Entender cómo funciona el sistema es el antídoto contra el miedo y la apatía. Es la armadura que nos protege de la manipulación psicológica. Entonces, ¿qué se puede hacer? A nivel individual, la respuesta no es simplemente salir de la deuda. Para muchos, eso es imposible en un sistema diseñado para endeudarlos. Más bien, se trata de un cambio de mentalidad. Se trata de reducir la dependencia del sistema siempre que sea posible. Esto puede significar aprender habilidades prácticas, construir comunidades locales fuertes, crear redes de ayuda mutua, explorar formas de intercambio y comercio que no dependan de la moneda oficial. Se trata de invertir en cosas reales: conocimiento, relaciones, resiliencia. Se trata de poseer activos reales, no promesas de papel. A nivel colectivo, la tarea es más desalentadora, pero no imposible. Requiere que empecemos a tener conversaciones que han sido tabú durante mucho tiempo. Conversaciones sobre la naturaleza del dinero, sobre quién debe tener el poder de crearlo, sobre cómo podemos diseñar un sistema financiero que sirva a la gente y al planeta, en lugar de a un cártel de banqueros. Requiere que exijamos una transparencia y una rendición de cuentas reales de nuestros gobiernos y bancos centrales. Que luchemos por una reforma de la deuda a gran escala, por un jubileo moderno que libere a millones de la servidumbre. Requiere que apoyemos a los movimientos políticos y a las tecnologías emergentes, como las criptomonedas descentralizadas, que desafían el monopolio del sistema actual. No hay soluciones fáciles ni rápidas. El camino por delante será probablemente turbulento, pero la historia no ha terminado. Somos los protagonistas de este drama, no meros espectadores. El futuro no está escrito. El sistema actual puede parecer un gigante, pero como todos los gigantes, tiene pies de barro. Está construido sobre una mentira, la mentira de que la deuda infinita puede generar una prosperidad infinita. A medida que esa mentira se desvela, se abre una oportunidad para construir algo nuevo, algo más justo, más sostenible y más humano. Hemos recorrido un largo camino. Hemos visto cómo una simple anotación en una tablilla de arcilla sumeria evolucionó hasta convertirse en un sistema global de control financiero que abarca todo el planeta. Hemos visto cómo la deuda ha derribado imperios, ha coronado a reyes y ha esclavizado a poblaciones. Hemos desenmascarado su verdadera naturaleza, no como un simple instrumento económico, sino como el producto más rentable y la tecnología de poder más eficaz de la historia. Ahora, volvamos a esa pregunta inicial. Si cada nación del planeta está endeudada, ¿a quién le debemos el dinero? La respuesta que ahora podemos ver con claridad es que no se lo debemos a una persona o a un país. Se lo debemos al propio sistema. El acreedor es la arquitectura invisible de la propia finanza moderna, una estructura diseñada por una clase de élites para su propio beneficio. Es un sistema en el que el dinero nace como deuda, una serpiente que se come su propia cola, creciendo cada vez más, consumiendo la energía y el futuro de la humanidad en el proceso. La deuda es la historia que nos contamos sobre el futuro,
Una historia en la que el futuro ya ha sido vendido, ya ha sido reclamado. Es una forma de colonizar el mañana. El sistema actual nos pide que creamos en una paradoja, que podemos pedir prestada nuestra prosperidad, que podemos construir un futuro sólido sobre una base de promesas rotas y obligaciones impagables. Pero las leyes de la matemática y de la historia son implacables. Un sistema que depende del crecimiento exponencial en un planeta finito está condenado al fracaso. Una sociedad que carga a sus jóvenes con deudas impagables está devorando su propio futuro. Hemos llegado al final del camino de este modelo. La gran pirámide de la deuda mundial se tambalea. Las grietas en sus cimientos son cada vez más visibles para quien quiera mirar. El gran desafío de nuestra generación será navegar por su inevitable demolición y decidir qué construir en su lugar. Esta no es una llamada al pánico, sino una llamada a la conciencia. Es una invitación a mirar más allá de las sombras en la pared de la caverna, a cuestionar las narrativas que nos han sido dadas y a reconocer la verdadera naturaleza del poder en nuestro mundo. Porque solo cuando entendemos la naturaleza de nuestras cadenas, podemos empezar a pensar en cómo romperlas. La historia no es algo que nos sucede, es algo que hacemos. Y la próxima página aún no está escrita. Debemos ser conscientes, debemos estar preparados. El sistema de deuda no es una fuerza de la naturaleza, aunque a menudo se presente como tal. No es como la gravedad o la termodinámica. Es una invención humana. Es un conjunto de reglas, instituciones e ideas que fueron creadas por personas en momentos específicos de la historia para servir a intereses específicos. Y si fue creado por seres humanos, puede ser cambiado por seres humanos. Esta es quizás la verdad más importante y esperanzadora que debemos retener. El poder del sistema reside en su capacidad para parecer permanente e inevitable. Nos intimida con su complejidad, nos confunde con su jerga y nos paraliza con su escala. Nos hace sentir pequeños e insignificantes, como si la historia fuera un tsunami que nos arrastra sin que podamos hacer nada. Pero esto es una ilusión. Cada uno de los puntos de inflexión que hemos examinado, desde la creación del Banco de Inglaterra hasta el shock de Nixon, fue el resultado de decisiones tomadas por un pequeño número de personas. No fueron inevitables, fueron elecciones. Y hoy, nosotros también nos enfrentamos a elecciones. Podemos elegir seguir jugando a un juego que está amañado contra nosotros, esperando que de alguna manera las cosas mejoren. O podemos elegir empezar a cambiar las reglas. El primer paso para cambiar las reglas es entenderlas mejor que quienes las crearon. Es por eso que el conocimiento de la historia financiera no es un ejercicio académico, es una herramienta de liberación. Nos muestra los patrones, las estrategias y las mentiras que se han utilizado una y otra vez. Nos enseña a reconocer la voz del banquero que promete seguridad a cambio de control, del político que promete prosperidad a cambio de deuda. Nos da la capacidad de decodificar el lenguaje del poder. Por ejemplo, cuando oímos a un banquero central hablar de la necesidad de estabilidad de precios, debemos aprender a oír lo que realmente está diciendo. La necesidad de preservar el valor del dinero que se presta, a menudo a expensas del pleno empleo. Cuando oímos a un político hablar de la necesidad de austeridad para reducir el déficit, debemos aprender a preguntar: ¿austeridad para quién? ¿Por qué los servicios públicos deben ser recortados para pagar los intereses de una deuda que a menudo fue incurrida para rescatar a los bancos? Entender el sistema es desarrollar un detector de mentiras interno. Es dejar de ser un participante pasivo y convertirse en un observador crítico. Este es el poder que temen. No temen las protestas violentas, porque saben cómo manejarlas. Temen a una población educada y consciente que ya no cree en su historia, que ya no consiente en su propio sometimiento. Una población que entiende que la deuda es control y que la verdadera soberanía, tanto individual como nacional, requiere soberanía monetaria. Este es el viaje en el que estamos.
Es un viaje de la ignorancia a la conciencia, de la impotencia a la acción. Es el trabajo más difícil y más importante de nuestro tiempo, porque lo que está en juego no es solo nuestra prosperidad económica, sino nuestra libertad. La deuda, en su forma más pura, es una herramienta. Como un martillo, puede ser utilizada para construir una casa o para romper un cráneo. En una sociedad sana, el crédito se utiliza para financiar la producción, la innovación y la creación de valor real. Un empresario pide un préstamo para construir una fábrica. Una familia pide una hipoteca para comprar una casa. Un estudiante pide un préstamo para adquirir habilidades que aumentarán su productividad. En estos casos, la deuda es productiva. Crea un activo o un flujo de ingresos que es mayor que la propia deuda, lo que permite que el préstamo sea devuelto y que la sociedad en su conjunto se enriquezca. Pero en las últimas décadas hemos pervertido la función del crédito. La mayor parte de la deuda que se crea hoy en día no es productiva, es especulativa o consumista. No se utiliza para construir fábricas, sino para inflar burbujas de activos. No se utiliza para financiar la innovación, sino para financiar la recompra de acciones. No se utiliza para crear riqueza, sino para transferirla. El sistema financiero ha pasado de ser un servidor de la economía real a ser su amo. Se ha convertido en un fin en sí mismo, un gigantesco casino global donde las apuestas son cada vez más altas y las fichas son nuestro futuro colectivo. Esta transformación ha tenido consecuencias devastadoras. Ha llevado a ciclos de auge y caída cada vez más violentos, cada uno de los cuales deja a la economía real más débil y más endeudada. Ha creado una desigualdad obscena, concentrando la riqueza en manos de una pequeña fracción de la población que posee los activos, mientras que la mayoría se hunde bajo el peso de la deuda. Ha corrompido nuestro sistema político, ya que el poder del dinero financiero ha capturado a los gobiernos y a los reguladores, asegurando que las reglas siempre se escriban a su favor. Y quizás lo más peligroso de todo, ha destruido el mecanismo de descubrimiento de precios, que es el corazón de una economía de mercado funcional. Los tipos de interés, el precio del dinero, ya no se fijan por la oferta y la demanda, sino por un comité de banqueros centrales. El resultado es una mala asignación masiva de capital. Se invierte dinero en proyectos que no son económicamente viables. Se mantiene con vida a empresas que deberían quebrar. Se recompensa el comportamiento imprudente y se castiga el ahorro. Vivimos en una economía de fantasía, una alucinación inducida por la deuda que se ha divorciado de los fundamentos económicos. La pregunta que debemos hacernos es: ¿cuánto tiempo puede durar esta fantasía? La historia sugiere que no para siempre. En algún momento, la realidad se impone. En algún momento, la marea de la liquidez artificial retrocede y descubrimos quién ha estado nadando desnudo. El desafío es que la transición de la fantasía a la realidad puede ser extremadamente dolorosa. Implica la destrucción de una gran cantidad de riqueza de papel, la quiebra de instituciones que se creían demasiado grandes para caer y un reajuste social y político significativo. Prepararse para esta transición requiere no solo prudencia financiera personal, sino también fortaleza psicológica y comunitaria. Requiere que reconozcamos que el sistema que conocíamos se está muriendo y que empecemos a imaginar y construir el que vendrá después. ¿Cuál es la alternativa? Si el sistema actual de dinero-deuda es inherentemente inestable, desigual y autodestructivo, ¿qué podría reemplazarlo? Esta es la pregunta que la élite gobernante no quiere que nos hagamos. Prefieren que creamos que no hay alternativa, que cualquier cambio solo puede ser para peor. Pero la historia y la tecnología nos ofrecen muchas posibilidades. Una alternativa es volver a alguna forma de patrón de activos, como el patrón oro. La ventaja del dinero respaldado por un activo físico es que impone disciplina. Un gobierno no puede simplemente imprimir oro de la nada. Esto limita su capacidad para gastar sin control, financiar guerras interminables y devaluar la moneda.
El oro ha sido dinero durante 5.000 años por una razón. Es escaso, duradero, divisible y difícil de producir. Es un ancla a la realidad. Los críticos argumentan que un patrón oro es demasiado rígido, que impediría el crecimiento económico y que no permitiría a los gobiernos responder a las crisis. Pero los defensores sostienen que esta rigidez es precisamente su virtud. Obliga a los gobiernos y a los individuos a vivir dentro de sus posibilidades y previene la creación de las burbujas de crédito que causan las crisis en primer lugar. Otra alternativa, que se encuentra en el extremo opuesto del espectro, es el dinero soberano o dinero verde. En este sistema, el poder de crear dinero se devolvería al Estado, sacándolo de las manos de los bancos privados. El gobierno crearía dinero sin deuda y lo gastaría directamente en la economía para financiar infraestructuras, servicios públicos o un dividendo ciudadano. El objetivo sería crear la cantidad justa de dinero necesaria para facilitar la actividad económica sin generar inflación. Esto eliminaría la carga de los intereses, que es un lastre constante para la economía, y permitiría que la creación de dinero sirviera al interés público en lugar del beneficio privado. Los críticos temen que los políticos abusen de este poder, imprimiendo demasiado dinero para ganar elecciones y provocando una hiperinflación. Los defensores argumentan que se podrían establecer reglas y salvaguardias constitucionales para prevenir esto, y que el historial de los banqueros centrales privados no es precisamente un modelo de moderación. Una tercera alternativa, que ha surgido en la última década, son las criptomonedas descentralizadas como Bitcoin. Bitcoin representa un concepto radicalmente nuevo, un dinero que no es emitido ni controlado por ninguna autoridad central, ya sea un banco o un gobierno. Se basa en una red distribuida y en reglas matemáticas. Es un sistema monetario voluntario, de código abierto y global. Para sus partidarios, Bitcoin es la separación definitiva del dinero y el Estado. Ofrece una protección contra la devaluación de la moneda, la censura financiera y la confiscación. Es un oro digital para el siglo XXI. Los críticos señalan su volatilidad, su consumo de energía y sus limitaciones de escalabilidad. Sostienen que nunca podrá sustituir a las monedas fiduciarias, pero sus defensores creen que todavía está en sus primeras etapas y que representa la mejor esperanza para un sistema financiero verdaderamente libre y justo. No sabemos cuál de estas alternativas o qué combinación de ellas dará forma al futuro, pero el simple hecho de que existan y se debatan es una señal de esperanza. Demuestra que no estamos atrapados. Hay otras formas de organizar nuestro mundo. La batalla por el futuro del dinero será la batalla definitoria del siglo XXI, y en esa batalla, la ignorancia es una elección que no podemos permitirnos. En el corazón de la historia de la deuda hay una lucha perenne entre dos fuerzas opuestas, la centralización y la descentralización. El sistema actual representa el triunfo casi total de la centralización. El poder sobre la creación y distribución del dinero se concentra en un pequeño número de instituciones, bancos centrales, bancos comerciales gigantes y organizaciones supranacionales como el FMI y el Banco de Pagos Internacionales. Esta estructura centralizada es inherentemente frágil y autoritaria. Es frágil porque un fallo en el centro, como el colapso de un gran banco, puede propagarse y derribar todo el sistema. Hemos visto esto en 2008. Es autoritaria porque otorga a un pequeño grupo de personas no elegidas un poder inmenso sobre la vida de miles de millones. Pueden devaluar nuestros ahorros, decidir quién recibe crédito y quién no, e incluso, como estamos empezando a ver con el desarrollo de las monedas digitales de los bancos centrales, CBDC, vigilar y controlar cada una de nuestras transacciones. Una CBDC, combinada con un sistema de crédito social, es el sueño de un tecnócrata autoritario. Es un sistema en el que se puede apagar tu dinero si te sales de la línea, si expresas una opinión política disidente o si superas tu asignación de carbono.
Es la culminación de la deuda como sistema de control, un panóptico financiero del que no hay escapatoria. La trayectoria actual de la historia nos lleva directamente hacia este futuro distópico. Pero hay una contrafuerza. Es la fuerza de la descentralización. A lo largo de la historia, cada vez que el poder se ha centralizado en exceso, han surgido nuevas tecnologías y movimientos sociales para desafiarlo. La imprenta descentralizó el acceso a la información, rompiendo el monopolio de la Iglesia y el Estado. Internet descentralizó la comunicación, permitiendo que cualquier persona con una conexión se convirtiera en un editor global. Y hoy, tecnologías como Bitcoin y otras redes descentralizadas prometen descentralizar las finanzas, arrebatando el control del dinero a los guardianes centralizados. Esta es la gran lucha de nuestra era. ¿Crearemos un futuro de control centralizado, vigilancia y servidumbre digital? ¿O un futuro de soberanía individual, libertad y redes descentralizadas? La respuesta a esta pregunta no está predeterminada. Dependerá de las decisiones que tomemos en los próximos años. Dependerá de si elegimos la comodidad de la tiranía o la responsabilidad de la libertad. El sistema de deuda, en su forma actual, es el motor de la centralización. Necesita instituciones grandes y poderosas para gestionar la complejidad, para hacer cumplir los contratos y para rescatar el sistema cuando falla. Un sistema financiero descentralizado, por otro lado, se basa en la responsabilidad individual y en las reglas matemáticas. No hay un prestamista de último recurso, no hay rescates. Es un sistema más duro, pero potencialmente más honesto y resistente. Elegir un camino u otro no es solo una cuestión de economía, es una cuestión de valores. ¿Qué tipo de sociedad queremos construir? Una en la que confiamos en las instituciones para que nos cuiden, a costa de nuestra libertad, o una en la que asumimos la responsabilidad de nuestro propio destino, con todos los riesgos y recompensas que ello conlleva. La historia de la deuda nos ha llevado a esta encrucijada. El camino que tomemos a partir de aquí definirá el futuro de la humanidad. Al final, la historia de la deuda es una historia sobre el poder. Es la historia de cómo una idea abstracta, una promesa, se convirtió en la herramienta más formidable para organizar la sociedad, para proyectar el poder a través del tiempo y el espacio, y para crear jerarquías de control. Hemos visto cómo las élites de cada época, desde los sacerdotes sumerios hasta los banqueros centrales modernos, han utilizado la deuda para canalizar la riqueza y el trabajo de la mayoría hacia sus propias manos. Han entendido que quien controla la creación de la deuda, controla el destino de las naciones. Hoy, este sistema ha alcanzado una escala y una complejidad que desafían la comprensión. Se ha convertido en una fuerza aparentemente autónoma, una matriz global de obligaciones financieras que nos envuelve a todos. Pero no debemos dejarnos intimidar por su magnitud. Debemos recordar siempre que es una construcción humana. No es una ley de la física, es una elección. Y podemos elegir de forma diferente. El primer paso en este proceso de elección es la educación. Es hacer el trabajo de entender cómo funciona realmente el mundo. Es leer, es escuchar, es cuestionar. Es apagar el ruido de los medios de comunicación corporativos, que son propiedad de los mismos intereses que se benefician del sistema, y buscar fuentes de información independientes. Es tener el coraje de enfrentarse a verdades incómodas y de revisar creencias arraigadas. El segundo paso es la acción individual. Es tomar el control de lo que podemos controlar. Es vivir con la mayor modestia posible, reducir nuestra dependencia del crédito y del consumo, y centrarnos en construir una riqueza real y resistente. Es convertirnos en productores en lugar de meros consumidores. Es construir capital social, las redes de confianza y reciprocidad en nuestras comunidades, que son la forma más verdadera de riqueza en tiempos de crisis. El tercer paso es la acción colectiva. Es encontrar a otros que ven el mundo como nosotros y empezar a construir juntos. Es crear economías paralelas, sistemas de intercambio locales,
cooperativas. Es utilizar las herramientas de la era digital para organizarnos, para educar a otros y para construir las instituciones del futuro en la cáscara de las antiguas. Este no es un camino fácil. Requerirá coraje, perseverancia y una visión a largo plazo. Habrá reveses. Los poderes fácticos no renunciarán a su control sin luchar. Utilizarán todas las herramientas a su disposición: la propaganda, la censura, la coerción, para mantener el statu quo. Pero la historia está de nuestro lado. Ningún sistema de poder basado en la falsedad y la explotación ha durado para siempre. Tarde o temprano, se vuelven demasiado pesados, demasiado corruptos, y se derrumban bajo su propio peso. Estamos viviendo en uno de esos momentos de transición histórica. El viejo orden se está desmoronando. Un nuevo mundo está luchando por nacer. La forma que adopte ese nuevo mundo depende de nosotros. La deuda puede haber sido el producto más rentable de la historia, pero la libertad es el bien más preciado de la humanidad, y es una batalla que vale la pena librar. Hemos desentrañado el código, hemos seguido el hilo dorado y a menudo sangriento de la deuda a través del laberinto de la historia. Hemos visto cómo una herramienta de contabilidad se transformó en un instrumento de imperio, cómo una promesa entre dos partes se convirtió en un sistema global que encadena a toda la humanidad a una rueda de servidumbre perpetua. La deuda no es solo dinero, es tiempo, es energía, es la vida futura, empaquetada y vendida hoy. El sistema actual es un vampiro. Se alimenta de la vitalidad del futuro para mantener un presente insostenible. Nos promete un crecimiento infinito en un planeta finito. Una prosperidad sin esfuerzo financiada con la imprenta. Es la máxima ilusión, el mayor acto de prestidigitación financiera jamás realizado. Pero la magia se está desvaneciendo. La realidad está empezando a filtrarse por las grietas. La inflación, la desigualdad, la inestabilidad social. Estos no son problemas separados. Son los síntomas de una enfermedad subyacente, la enfermedad de un sistema monetario corrupto que ha llegado al final de su ciclo de vida. La lección de 5.000 años de historia es inequívoca. Las sociedades que permiten que la deuda crezca sin control, que permiten que una clase de acreedores parásitos se apodere del Estado y explote a la población, están condenadas a la decadencia y al colapso. No somos la excepción. Las mismas fuerzas que derribaron a Roma y a la Francia prerrevolucionaria están actuando hoy. El camino por delante no es para los débiles de corazón. Requerirá una honestidad brutal sobre nuestra situación y un coraje inmenso para enfrentarla. Requerirá que abandonemos la complacencia y la negación, y que aceptemos la responsabilidad de ser la generación que debe navegar por este gran reajuste. Pero en este desafío reside también una oportunidad sin precedentes. La oportunidad de deshacernos de un sistema que ha causado un sufrimiento y una destrucción incalculables. La oportunidad de reimaginar la relación entre el individuo, la comunidad y el Estado. La oportunidad de construir un sistema financiero que esté al servicio de la humanidad, y no al revés. El conocimiento que hemos explorado aquí no es un mero dato intelectual, es un llamado a la acción, un llamado a despertar de la amnesia histórica que nos han impuesto. Un llamado a reclamar nuestro poder, nuestra soberanía y nuestro futuro. El producto más rentable de la historia se ha vendido a un coste demasiado alto. Es hora de que el cliente cancele la suscripción. Es hora de que declaremos nuestro propio jubileo. No esperen que los líderes lo hagan por ustedes. El poder no concede nada sin una demanda. La verdadera autoridad reside en la conciencia y la voluntad del individuo. Entiendan el sistema. Prepárense para su transformación. Y recuerden siempre que la historia no la escriben los que siguen las reglas, sino los que tienen el coraje de reescribirlas. La paradoja final del sistema de deuda es que, aunque se presenta como una fuerza de orden y estabilidad, es el agente más poderoso del caos y la destrucción. Promete seguridad a través de los contratos.
Pero su crecimiento exponencial garantiza un colapso final. Promete prosperidad a través del crédito, pero crea una desigualdad que desgarra el tejido social. Promete financiar el progreso, pero encadena el futuro a los errores del pasado. Es un sistema que contiene las semillas de su propia aniquilación. Hemos estado viviendo en lo que los historiadores económicos llaman una superburbuja, una expansión crediticia de varias décadas que ha abarcado todas las clases de activos y todas las geografías. Es la burbuja más grande de la historia de la humanidad, y como todas las burbujas, su destino es estallar. El proceso ya ha comenzado. Lo vemos en la inflación galopante que erosiona el poder adquisitivo de los salarios y los ahorros. Lo vemos en la creciente fragilidad de los mercados financieros, que requieren intervenciones cada vez mayores de los bancos centrales solo para mantenerse a flote. Lo vemos en la creciente polarización política y el malestar social, a medida que la gente pierde la fe en las instituciones que les han fallado. Los que están en el poder intentarán gestionar este colapso, intentarán canalizarlo en direcciones que preserven su control. Propondrán soluciones como las monedas digitales de los bancos centrales, la renta básica universal financiada con dinero impreso y un mayor control gubernamental sobre todos los aspectos de la economía y la sociedad. Presentarán estas medidas como necesarias para salvarnos de la crisis que ellos mismos crearon. Será la oferta fáustica definitiva, seguridad a cambio de alma. Es crucial que no caigamos en esta trampa. La solución a un problema causado por la centralización y el control no es más centralización y más control. La solución es la descentralización, la soberanía individual y la responsabilidad. La solución es permitir que el sistema se purgue de sus excesos, por doloroso que sea el proceso a corto plazo, para que pueda surgir algo más sano y sostenible. Esto significa permitir que las empresas ineficientes quiebren. Significa permitir que los precios de los activos encuentren su verdadero nivel, libre de manipulación. Significa reestructurar las deudas impagables, con pérdidas compartidas equitativamente entre deudores y acreedores. Significa, en esencia, un regreso a los principios de una economía de mercado real, donde el éxito se recompensa y el fracaso tiene consecuencias. Este será un período de inmensa agitación, un cuarto giro. Como lo han llamado algunos historiadores, un momento de crisis y clímax que remodela la sociedad para las generaciones venideras. Navegar por él requerirá algo más que inteligencia financiera. Requerirá carácter. Requerirá la capacidad de distinguir la señal del ruido, la verdad de la propaganda. Requerirá la resiliencia para soportar las dificultades y la visión para construir algo mejor en medio de las ruinas. La historia nos está llamando. Nos pregunta si somos meros objetos de sus fuerzas o si podemos convertirnos en sus sujetos, los autores de nuestro propio destino. La respuesta que demos a esa pregunta definirá el siglo. A lo largo de este viaje, hemos personificado a la deuda. La hemos llamado monstruo, vampiro, depredador. Estas metáforas son útiles para comprender su naturaleza destructiva. Pero al final, debemos recordar que la deuda no es una entidad consciente. Es un sistema. Es un conjunto de reglas y algoritmos que operan con una lógica fría e impersonal. No tiene malicia. Simplemente hace lo que fue diseñado para hacer. Cresurma. El imperativo del crecimiento exponencial está integrado en su ADN. Debido a los intereses compuestos, la cantidad de deuda en el sistema debe expandirse continuamente para que pueda ser atendida. Un sistema que no crece, colapsa. Este imperativo de crecimiento es la fuerza impulsora de gran parte de lo que consideramos progreso en el mundo moderno. Es la razón por la que debemos consumir más cada año, por la que las empresas deben mostrar beneficios crecientes cada trimestre, por la que debemos explotar los recursos naturales a un ritmo cada vez mayor. El sistema de deuda es un sistema operativo que exige un crecimiento infinito en un mundo finito.
Esta es la contradicción fundamental que nos ha llevado al borde del abismo ecológico y financiero. No podemos resolver nuestros problemas, ya sea el cambio climático, el agotamiento de los recursos o la desigualdad masiva, dentro del marco del sistema actual, porque el sistema mismo es la causa raíz de estos problemas. Cualquier solución que no aborde la naturaleza del dinero y la deuda es simplemente un parche, un intento de reorganizar las sillas en la cubierta del Titanic. Por lo tanto, el desafío más profundo que enfrentamos es un cambio de paradigma. Es pasar de una mentalidad de crecimiento cuantitativo a una de equilibrio cualitativo. Es pasar de una economía extractiva a una economía regenerativa. Es pasar de un sistema que valora la acumulación de reclamaciones financieras a uno que valora el bienestar de las personas y la salud del planeta. Este es un cambio de conciencia tan profundo como el que ocurrió durante la Ilustración o la Revolución Científica. Requiere que reexaminemos nuestras suposiciones más básicas sobre la riqueza, el valor y el propósito de la vida humana. Requiere que nos preguntemos, ¿para qué sirve la economía? ¿Es un fin en sí misma, una máquina abstracta de crecimiento a la que debemos servir, o es una herramienta que debe servir a las necesidades humanas y ecológicas? El sistema de deuda nos ha dado una respuesta clara. La economía es lo primero, y la humanidad y la naturaleza son meros insumos. El futuro de nuestra especie depende de nuestra capacidad para rechazar esa respuesta y ofrecer una nueva. Una respuesta que ponga la vida, no la deuda, en el centro de nuestro sistema de valores. Este es el trabajo espiritual y filosófico de nuestro tiempo, un trabajo del que dependerá todo lo demás. La crisis de la deuda no es, en última instancia, una crisis financiera. Es una crisis de valores, y solo puede resolverse a ese nivel. En la antigua Roma, cuando un general celebraba un triunfo, un desfile por la ciudad para conmemorar su victoria, un esclavo se paraba detrás de él en el carro, sosteniendo una corona sobre su cabeza y susurrándole al oído: «Memento mori». Recuerda que eres mortal. Era un recordatorio de que incluso en el apogeo del poder y la gloria, la ibris y la caída siempre están cerca. Nuestro sistema financiero global necesita desesperadamente un esclavo así. En su arrogancia, cree que ha conquistado las leyes de la economía, que puede imprimir prosperidad de la nada, que puede aplazar el día del juicio final indefinidamente. Pero la historia le susurra al oído: «Memento mori». Recuerda que todos los imperios caen. Recuerda que todas las monedas fiduciarias de la historia han vuelto a su valor intrínseco, cero. Recuerda que las deudas que no se pueden pagar, no se pagarán. Nosotros, como individuos, debemos convertirnos en ese esclavo. Debemos ser la voz de la razón y la historia en un mundo que se ha vuelto loco. Debemos recordarnos a nosotros mismos y a los demás que los árboles no crecen hasta el cielo y que la realidad siempre tiene la última palabra. Esto no es pesimismo, es realismo. Y solo desde una base de realismo podemos empezar a construir un futuro viable. La negación es el enemigo. La falsa esperanza de que el sistema puede ser salvado en su forma actual es un señuelo peligroso que nos impide hacer el trabajo necesario para prepararnos para lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? Nadie lo sabe con certeza, pero podemos ver los contornos. Una gran reestructuración del orden económico y geopolítico mundial. Un período de volatilidad e incertidumbre en el que muchas de las instituciones y suposiciones que dábamos por sentadas se disolverán. Pero también un período de inmensa oportunidad. Una destrucción creativa que despejará el terreno para que surjan nuevas formas de organización social y económica. Nuestro papel en este drama no es predecir el futuro, sino prepararnos para él. Y la mejor preparación es la antifragilidad. Es construir vidas, familias y comunidades que no solo sobrevivan al caos, sino que se fortalezcan con él. Es diversificar nuestras habilidades, nuestros activos y nuestras relaciones.
Es cultivar la independencia de pensamiento y la soberanía personal. Es aprender a depender menos de los sistemas centralizados y más de nosotros mismos y de nuestras redes locales. La historia de la deuda es, en última instancia, una historia de advertencia. Es una crónica de cómo la inteligencia humana puede crear sistemas que se vuelven contra sus creadores, cómo la búsqueda de la ganancia a corto plazo puede llevar a la ruina a largo plazo. La pregunta que se nos plantea ahora es si podemos aprender de esa historia o si estamos condenados a repetirla en la escala más grandiosa posible. La elección, como siempre, es nuestra. La conciencia es el primer paso. Lo que hagamos con ella definirá todo lo demás. Hemos llegado al final de nuestro viaje, pero el principio de una nueva comprensión. Hemos visto que la deuda no es una fuerza neutral, sino un arma que se ha utilizado a lo largo de los siglos para desposeer a los débiles, para enriquecer a los poderosos y para someter a naciones enteras a la voluntad de una pequeña élite. Hemos visto que el sistema financiero moderno no es un mercado libre, sino un cártel centralmente planificado, diseñado para privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. Hemos visto que el dinero que usamos todos los días no es un depósito de valor, sino un instrumento de deuda que pierde su poder adquisitivo por diseño. Esta comprensión es un regalo terrible y precioso. Es terrible porque nos obliga a enfrentarnos a la fragilidad y la injusticia de nuestro mundo. Nos despoja de la cómoda ilusión de que vivimos en un sistema justo y estable, pero también es preciosa porque nos da el poder de ver a través de la propaganda. Nos da un marco para entender los acontecimientos que se desarrollan a nuestro alrededor, no como una serie de crisis aleatorias y sin conexión, sino como los estertores de un paradigma moribundo. ¿Qué hacer con este conocimiento? No podemos volver a la ignorancia, no podemos desver lo que hemos visto. Tenemos la responsabilidad de actuar en consecuencia. Para algunos, esto significará un cambio en sus estrategias financieras personales, alejándose de los activos de papel y acercándose a los activos reales. Para otros, significará un cambio en su carrera, dedicando su tiempo y talento a construir soluciones descentralizadas. Para otros, significará convertirse en educadores, compartiendo este conocimiento con sus amigos, familiares y comunidades. No hay una única respuesta correcta. El único error es la inacción. El único fracaso es sucumbir a la desesperación o al cinismo. El sistema actual se basa en nuestra participación y nuestro consentimiento. Podemos retirar ambos. Podemos empezar a construir un mundo paralelo, una economía de la vida real, que opere con un conjunto diferente de reglas y un conjunto diferente de valores. No será fácil, no sucederá de la noche a la mañana. Pero cada acto de soberanía personal, cada transacción en una red descentralizada, cada huerto comunitario, cada conversación honesta sobre la naturaleza del dinero, es un golpe de martillo contra los muros de la prisión financiera. La historia de la deuda nos ha enseñado que el poder final no reside en el oro, ni en los ejércitos, ni siquiera en la capacidad de imprimir dinero. Reside en el poder de definir la realidad, de contar la historia que da forma a las creencias y acciones de las personas. Durante demasiado tiempo, hemos vivido dentro de la historia de otra persona, una historia de escasez, competencia y servidumbre. Es hora de que empecemos a contar una nueva historia, una historia de abundancia, cooperación y libertad, una historia en la que no somos deudores, sino los creadores de nuestro propio destino. La pluma está en nuestras manos. Escribamos. El viaje a través de la historia de la deuda revela una verdad fundamental sobre la naturaleza humana. Nuestra tendencia a crear sistemas de abstracción que, con el tiempo, se separan de la realidad y adquieren una vida propia. La deuda es quizás la abstracción más poderosa que hemos creado. Comienza como una simple representación de un intercambio real en el tiempo. Te doy algo hoy, tú me devuelves algo mañana.
Pero a medida que el sistema financiero se vuelve más complejo, las capas de abstracción se acumulan. La deuda se convierte en valores negociables, que a su vez se convierten en la base de los derivados, que a su vez se convierten en la base de otros derivados. Cada capa nos aleja un paso más de la economía real de bienes y servicios. Al final, nos encontramos en un mundo donde la gran mayoría de la actividad económica es simplemente el comercio de estas abstracciones, un juego de confianza entre magos financieros que mueven unos y ceros en ordenadores. El problema es que, aunque el mundo financiero es abstracto, sus consecuencias son muy reales. Cuando esta pirámide de abstracciones se derrumba, como ocurre periódicamente, son las personas de la economía real las que pagan el precio. Pierden sus empleos, sus hogares, sus ahorros. El dolor es concreto, la riqueza de papel se evapora, pero la deuda real permanece. El sistema actual ha llevado esta dinámica al extremo. Los bancos centrales, con su poder para crear dinero de la nada, son los sumos sacerdotes de esta religión de la abstracción. Nos aseguran que pueden gestionar el sistema, que pueden controlar el ciclo económico, que pueden suspender las leyes de la oferta y la demanda. Nos piden que tengamos fe en sus modelos y en su sabiduría, pero sus acciones revelan la verdad. Solo saben hacer una cosa, que es crear más deuda, más abstracción, para empapelar los problemas del pasado. Son como un médico que trata una sobredosis de drogas con una dosis aún mayor. Esta huida de la realidad no puede continuar para siempre. En algún momento, la conexión con el mundo físico se reafirma. En algún momento, no importa cuántos billones de dólares imprimas, no puedes imprimir petróleo, no puedes imprimir trigo, no puedes imprimir trabajadores cualificados. Estamos llegando a ese punto. La crisis actual no es solo financiera, es una crisis de la economía real. Años de mala inversión, impulsados por el dinero artificialmente barato, han vaciado nuestras cadenas de suministro, han atrofiado nuestra capacidad industrial y han creado una fragilidad sistémica. La respuesta a esta crisis no puede ser más de lo mismo. No podemos resolver un problema de abstracción con más abstracción. La respuesta debe ser un regreso a la realidad, un regreso a la producción local, un regreso a las habilidades prácticas, un regreso al dinero sólido que representa el valor real, no la fantasía financiera. Un regreso a la idea de que la prosperidad se construye a través del trabajo duro, el ahorro y la inversión prudente, no a través de la especulación y el apalancamiento. Este será un ajuste doloroso para una sociedad que se ha vuelto adicta a la ilusión del dinero fácil. Pero es un ajuste necesario. Es el rito de paso que debemos atravesar para llegar a una forma de vida más madura y sostenible. La era de la fantasía financiera está terminando. La era de la economía real está comenzando. La forma en que naveguemos por esta transición determinará si descendemos al caos o si ascendemos a un nuevo nivel de prosperidad genuina.